Muy buenos días, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer por su valioso tiempo para podernos acompañar en este webinar, Gestión de Riesgos Emergentes con enfoque en ISO 31050. Esta es la agenda que vamos a desarrollar en el transcurso de estos 50 minutos. En primera instancia, vamos a hablar sobre conceptos claves de la gestión de riesgos emergentes, pasando por gobernanza. Vamos a proponer una metodología para establecer estrategias de integración e implementación y procedemos con la sección de preguntas. Como les comenté, vamos a hablar sobre una norma que es la norma ISO 31050, guía para la gestión de riesgos emergentes fortaleciendo la resiliencia. En nuestra charla sería la única mención, este slide que voy a hacer sobre la estructura, el documento, ¿sí? Sobre el propio documento. La idea con esta sesión es poderles presentar una propuesta de metodología para integrar la gestión de riesgos emergentes dentro de la gestión de riesgos a nivel organizacional, ¿sí? Integral. Y adicionalmente algunas estrategias que podremos llegar a utilizar para implementar o mejorar lo que hasta ahora hemos logrado. No sé si ustedes se acuerden de aritmética Baldor, sobre los axiomas, ¿sí? En el sentido que decía, todo es igual a sí mismo. Otro axioma, que absolutamente nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. ¿Se recuerdan eso en aritmética de Baldor? Y era lo que nosotros llamamos como axiomas. O sea, es una verdad innegable. Partiendo de ese punto, ¿qué opinan ustedes sobre la siguiente afirmación? Si nada cambia, todo es igual. Imaginando nosotros un mundo totalmente invariable, ¿sí? O sea, absolutamente nada cambia. Idealicemos ese escenario, nada cambia. Y si nada cambia, todo es igual. ¿Por qué me centro en ese punto? Porque si ustedes me lo aceptan, entonces lo vamos a tomar como un axioma para la propuesta de metodología que vamos a tomar. ¿De dónde sale esta afirmación? Realmente esto tiene su historia y se originó en un comité regional donde participé, donde en algún momento alguien dijo, bueno, hay que monitorear los riesgos. Y yo lo cuestioné, o sea, le pregunté, ¿y para qué monitorear los riesgos, no? Y me miraron con una cara toda extraña, bueno, ¿y este señor qué pasó? ¿No durmió? O sea, llegó trasnochado. Hombre, Carlos, la respuesta es obvia. Tenemos que monitorear los riesgos porque un riesgo ayer pudo ser bajo y hoy es alto, ¿sí? Y por lo tanto yo le respondí, pues por eso mismo. ¿Qué pasó con el riesgo que ayer fue bajo y hoy es alto? ¿Qué fue lo que pasó? Algo cambió. Bien. Y por lo tanto, el postulado, la premisa con la que vamos a trabajar es esa. Si nada cambia, todo es igual. Y la premisa que vamos a plantear a lo largo de esta metodología se basa fundamentalmente en que para implementar la ISO 31050 vamos a tomar como un factor principal, o mejor dicho, el único factor que origina el riesgo emergente son los cambios. Bien. Cambios en el contexto externo, cambios en el contexto interno, que pueden llegar a tener una influencia en los objetivos, bien sea positiva o negativa. Alguien me podrá decir, Carlos, pero ¿y las interacciones, las interdependencias? Sí, claro, obviamente la vamos a tener en cuenta, pero no como un originador de riesgo, sino como un elemento que yo voy a tener en cuenta para poder dimensionar las consecuencias o los impactos en los objetivos y el efecto en cadena. Si ustedes me compran esa premisa, ese axioma, podemos continuar. Entonces,
Como aspectos claves, ya dije, pues no les voy a mostrar la norma con cada uno de los capítulos. Vamos a conceptualizar estos conceptos claves que desarrolla la norma ISO 30050. Y como conceptos claves, si ustedes pues aceptan ese axioma, entonces vamos a trabajar sobre ello. Conceptos claves como por ejemplo patrones, repetición identificable o no. No por el hecho que no la identifique yo, pues no significa que no exista. ¿Sí? Sobre eventos que revelan una estructura subyacente. Vamos a hablar también sobre tendencias, que es la dirección general de la evolución influenciada por estos patrones. ¿Qué relación hay entre los patrones y la tendencia? Los patrones repetidos forman tendencias que podemos llegar a tener en cuenta para anticipar un posible futuro. Y entonces, partimos del hecho que ustedes pues realmente me compran ese axioma para construir esta propuesta metodológica. Vamos a mirar qué relación tiene con el cambio. La detección temprana ayuda a reconocer señales débiles, donde señales débiles es otro de los conceptos fundamentales en la gestión de riesgos emergentes. El cambio. Cuando nosotros hablamos de cambio a lo largo del material, estamos haciendo referencia a esas alteraciones o transformaciones que se presentan en el contexto organizacional. Cuando yo hablo de contexto organizacional, me refiero al contexto externo y al contexto interno. Otro de los temas fundamentales como concepto clave son los criterios de riesgos. Al momento de que alguien de ustedes pregunte, Carlos, o haga esta afirmación, ¿no? O afirme, Carlos, este riesgo es alto, ¿sí? Realmente, pues, no está diciendo mucho, ¿no? O si a mí me preguntan, ¿este riesgo es alto? Digo, pues, alto. ¿Alto frente a qué? ¿Sí? Miren ustedes que la única forma en que nosotros podemos llegar a valorar el riesgo, a decidir cuál es el nivel de importancia, es con base en los criterios de riesgos que previamente hemos establecido. Porque les cuento, un mismo riesgo puede ser alto frente a pérdida reputacional, pero el mismo riesgo puede ser bajo frente a pérdida financiera. Y estamos hablando del mismo riesgo. Y por lo tanto, al momento que ustedes me soliciten poder llegar a calificar la importancia de un riesgo, lo que van a tener como respuesta de parte mía es frente a qué criterio lo comparo. Bien. Vamos a hablar como conceptos claves también de plausibilidad, juicio racional, ¿sí? Aquí falta una palabrita importante que vamos a tener en cuenta, racional y emocional. O racional influida por las emociones para evaluar los riesgos sin datos históricos, que es una de las características del riesgo emergente. Inteligencia, decidí colocar inteligencia más que conocimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta el ciclo de inteligencia de riesgos que habla la ISO 31050, pero es que la inteligencia es el principal insumo que yo tengo para poder llegar a tomar decisiones, que esa es una razón de ser de la gestión de riesgos. Pensamiento sistémico, vamos a tener en cuenta cuáles son las interconexiones, los efectos en cadena. Y otro de los conceptos fundamentales es la temporalidad, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad en que se pueda llegar a presentar el riesgo? Vamos a hablar o a tener en cuenta como conceptos fundamentales la incertidumbre, obviamente. Cuando hablamos de riesgo, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es uno de los conceptos que no podemos desconocer. Y por lo tanto estamos enfrentados a 4 tipos de incertidumbres, de acuerdo a la ISO 30010. Aleatoria. Fíjense que aleatoria, al lanzar unos dados, pues, hombre, hay muchas posibilidades, o sea, hay muchas respuestas posibles ante este evento, ¿cierto? Y eso también me da a pensar relacionado con el pensamiento sistémico, que ante consultas o preguntas que nos hagamos frente a ese escenario, no hay una sola respuesta correcta. Tenemos también la incertidumbre epistémica, que está más relacionada con el conocimiento, es inversamente proporcional al conocimiento. Entre mayor conocimiento, menor es el nivel de incertidumbre. Incertidumbres lingüísticas, que son basadas en la imprecisión del lenguaje. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces dicen una cosa y le entienden otra. Imprecisión del lenguaje y
incertidumbre sobre la toma de decisiones. Recordemos que en este momento, aún las personas somos las que tomamos las decisiones. Y por lo tanto, las decisiones se ven influenciadas por emociones, por temores, por miedos, por creencias. Y esas son las 4 incertidumbres que vamos a tener en cuenta dentro de la gestión de un riesgo emergente. Vamos a iniciar por el principio, ¿sí? Iniciamos por el principio. Y el principio es la gobernanza. Lo que dice Coso, el tono por lo alto. Si ustedes van a implementar un sistema de gestión de riesgos o a integrar un sistema de gestión de riesgos emergente dentro de su sistema de gestión de riesgos integral, necesariamente debemos tener en cuenta la gobernanza. La gobernanza, ¿sí? Las políticas de la organización pues hacen parte de la gobernanza, son los lineamientos de la alta dirección frente al que debemos tener en cuenta para la gestión de riesgo emergente. Y dentro de unos puntos claves, ¿sí? A tener en cuenta cuando ustedes redacten la política o la revisen y la ajusten y la mejoren, como componentes claves es la agilidad. Componentes de agilidad tanto en la metodología como la estructura organizacional. Otro de los temas claves son los roles y las responsabilidades, ¿sí? Definir perfiles para esta gestión efectiva del riesgo emergente. La comunicación, estrategias claras de planes de comunicación internas y externas. Y como la comunicación se vuelve un elemento fundamental, es necesario empezar a medir qué tan efectiva es la comunicación con las partes interesadas. Necesariamente debemos alinear estas políticas de riesgo emergente con las políticas de gestión de riesgos integrales. O sea, no tienen que ser documentos por aparte, ¿sí? Y obviamente también vamos a tener en cuenta alinearlo con la política de resiliencia organizacional. Dentro de la gobernanza, vamos a detenernos y a hablar sobre un tema supremamente importante. Y es el proceso estructurado de toma de decisiones ante escenarios con alta incertidumbre. Y son decisiones que difieren, por ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante a pedir el menú. Entonces, ustedes dicen, ¿cuál es el menú del día? No, pues frijoles, bandeja paisa. Sí, a lo colombiano, bandeja paisa. Entonces, ustedes fácilmente toman una decisión. Dicen, pues deme una, ¿sí? Aquí nos estamos enfrentando a otro tipo de decisiones. Decisiones cuando, en el sentido que le preguntan a uno algo y la respuesta es, sabrá Mandrake. ¿Por qué? Por la alta cantidad de incertidumbre que se tiene para poder llegar a tomar esas decisiones. Estos procesos estructurados de toma de decisiones ante ¿qué? La alta incertidumbre, escenarios de alta incertidumbre, también son un elemento esencial para tener en cuenta dentro de un plan de gestión de crisis, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un plan de continuidad de negocio es prácticamente un conjunto de planes. Está el plan de emergencias, el plan de desastres, ¿sí? El plan de crisis. ¿Y qué es lo que diferencia el plan de crisis del resto de los planes? El resto de los planes tienen unos libretos previamente establecidos, prácticamente elaborados con base en una metodología soportada en una evaluación de riesgos. Mientras que un plan de crisis, aquí el tema es, son cambios imprevistos, nadie lo tenía pensado, y por lo tanto tendremos que nosotros que responder, ¿sí? Contener a través del proceso de toma de decisiones. Y este proceso estructurado de toma de decisiones, ¿no? Es un proceso estructurado de toma de decisiones, porque fíjense que de por medio está en riesgo la sobrevivencia de la empresa. La cultura antifragilidad es poder aprender de las adversidades y una comunicación proactiva, ¿sí? Frente al tema de la gobernanza, es indispensable que se asignen roles y responsabilidades claras, tanto para detectar, ¿sí? De qué manera o quién es el responsable de identificar esos cambios en el contexto, quién es el responsable de identificar cualquier modificación de datos o información que hasta el momento hemos recolectado, ¿sí? ¿Quién es el responsable de, con base en ese cambio de información, dar respuesta
frente a los riesgos emergentes que hemos identificado, quién es el responsable de comunicar y quién es el responsable de tomar decisiones frente a la nueva información y el nuevo conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo de ese riesgo emergente. La gobernanza, pues, es un esfuerzo constante, ¿sí? En cuanto al monitoreo, recursos dedicados al seguimiento de cambios en el contexto organizacional. Fíjense que los cambios se pueden presentar en cualquier momento, en todo momento se pueden presentar los cambios y por lo tanto deben haber recursos dedicados exclusivamente a ese seguimiento, pero no solamente para identificar. También nosotros vamos a anticipar cuáles son las tendencias y los posibles cambios que vienen en curso. Evaluación periódica. Vamos entonces, hace 2 semanas he publicado algunas preguntas sobre la ISO 31050 en la red LinkedIn. Y en una ocasión hablaba de contextualización y conceptualización, ¿no? Entonces nosotros podemos identificar un cambio en el contexto y lo podemos conceptualizar, al menos medio saber de qué se trata el cambio, ¿sí? Pero la contextualización es poder llegar a determinar qué tanto afectan los objetivos del negocio ese cambio externo o contexto externo o contexto interno. Sin embargo, fíjense que digamos que la gestión de riesgo emergente, como nosotros, es susceptible a tener un nivel de madurez, ¿sí? No esperemos a gestionar el riesgo emergente de manera efectiva de la noche a la mañana. Todo como nosotros, nacimos, gateamos, caminamos, corrimos y cuando gateamos, pues nos dábamos unos chichonazos, unos golpazos. Eso es un proceso natural de aprendizaje. Y por lo tanto, nosotros vamos también a incluir dentro de la gobernanza una medición sobre el desempeño del nivel de efectividad del marco, podemos decir el marco de referencia con que se están gestionando los riesgos emergentes. Yo les comento lo siguiente, voy a compartirles unos documentos, ¿sí? Voy a compartirles unos documentos. Por ejemplo, estamos hablando de políticas, entonces estos documentos se los voy a compartir a cada uno de los asistentes como un ejemplo de política, ¿sí? Un ejemplo de política de gestión de riesgos emergentes, donde pues hay unos grandes capítulos, toma de decisiones ágiles, procesos flexibles, liderazgo de la alta dirección, equipos especializados, no me pongan a cualquier persona a identificar riesgos emergentes, a gestionarlos. El tema de comunicación estratégicas a nivel interno y externo, este documento, como les dije, se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Asignación de recursos, ¿sí? Inversión en capacidades críticas, el tema de presupuestos flexibles, ¿sí? La cultura organizacional, antifragilidad, aprender de la adversidad, evaluación y rendición de cuentas, el tema de, bueno, cómo llegar a hacer el ciclo de vida de una política de gestión de riesgos emergentes. Inmersa, ¿sí? Embebida en una política de gestión de riesgos integrales. Bueno, como le dije, pues es una propuesta, digamos que es elaborada por mí, ustedes la pueden utilizar, no tiene derechos de autor ni propiedad intelectual, entonces pueden hacer copy-paste, modificarla, destruirla, rehacerla, pero la idea también con este webinar es poderles suministrar algún tipo de material complementario. Vamos a mirar el tema de estrategias de integración. ¿Y por qué hablamos de estrategias de integración? Porque pues existe la ISO 30050, pero también existe la ISO 31000, ¿cierto? Y lo que se pretende es que la ISO 30050 se integre a la gestión de riesgos que ustedes han implementado en la ISO 31000. No se trata pues de tener dos, digamos, gestiones de riesgos totalmente independientes. Recuerden ustedes en el colegio física, ¿se acuerdan? Física, las clases de física. Entonces hay una física clásica, la newtoniana, y hay una física moderna, la de Einstein, ¿sí? Que nos obligó a nosotros a poder replantear algunos paradigmas, porque pues con la física
de Newton no se podían resolver algunos problemas, ¿sí? Y entonces surgió esta nueva física de Einstein. Son dos paradigmas. Uno no desvirtúa a otro, sino que son dos paradigmas que nosotros vamos a utilizar para situaciones específicas, pero ambos se complementan y ambos son útiles. Y por lo tanto tenemos un paradigma frente a la gestión de riesgo tradicional. Bueno, aquí hay una lista muy general de algunas categorías o criterios. Frente a la disponible información, hombre, riesgo emergente no conozco nada, ¿sí? Es muy vaga la información, mientras que riesgo convencional en teoría conozco porque pues tengo una base de datos, ya tengo modelos matemáticos para dimensionar probabilidad, impacto, todo lo que ustedes conocen. Enfoque de gestión. Cuando hablamos de riesgo emergente, netamente es una gestión basada en resiliencia, pero cuando hablamos de riesgo convencional, hombre, pues es una gestión con procedimientos estándar. Se materializó este riesgo, ¿qué debo hacer? No, pues haga caso al procedimiento número tal que ya está definido. Eficacia del control, obviamente, para el riesgo emergente es bajo porque los controles generalmente nosotros lo diseñamos con base en riesgos conocidos, ¿cierto? Ustedes identifican un riesgo y pues necesariamente proponen un control para riesgos conocidos. Pero ante escenarios donde yo no sé a qué me estoy enfrentando, pues no hay controles para ello, ¿sí? Y ahí dice bajo en lugar de nulo. Bajo porque de pronto por transitividad algunos de los controles que yo tenía establecidos para la gestión de riesgo ¿qué? Convencional o tradicional, como que se activó y de algo sirvió, ¿sí? Entonces tampoco seamos tan pesimistas, pongámoslo bajo. Señales e indicación de ocurrencias muy débiles, son señales débiles, mientras que, hombre, para riesgos convencionales ya hemos volado una base de datos de bastantes años atrás, entonces ya como que conocemos un poco más el tema del riesgo. Factores impulsores, para riesgo emergente, pues bajo, ¿sí? Y para riesgo convencional, entendido, ¿no? En teoría, para riesgo convencional, entonces se hizo un análisis de riesgos, o sea, un mejor entendimiento, una mejor comprensión de los riesgos a través de su probabilidad, a través de su historia, a través de su impacto. Y en cuanto a regulación, pues todavía se está desarrollando riesgo emergente, pero ya riesgo convencional estamos posiblemente sobreregulados. Controles tradicionales, entonces, son estáticos, con base en la experiencia, pero insuficiente, o sea, no me reacciona ante cambios. Recordemos que cuando hablamos de riesgo emergente, pues estamos en un contexto dinámico, evolución constante, nuevas variables, ¿sí? Las interrelaciones imprevistas y tenemos que cambiar de paradigma también frente a los controles. Aquí se llaman controles adaptativos, ¿sí? Controles mutantes como el virus. Cambian, ¿sí? Y se autocrean automáticamente. Entonces son controles que deben ser flexibles, que deben dar respuestas a algo que está imprevisto y que deben ser, o sea, autoajustan continuamente. Gestión de riesgos tradicional, prácticamente estamos acostumbrados con la gestión de riesgos tradicional a utilizar un tipo de pensamiento lineal, causa-efecto, ¿sí? Si no estudio, pierdo el examen. Es un mundo ideal, un mundo algo sencillo, con base en los datos históricos, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces he perdido el examen? ¿Qué tan probable es que pueda llegar a perder el examen? Y controles establecidos. Si no quiere perder el examen, pues asista todos los días a clase y haga los ejercicios. Gestión de riesgos emergentes, ya tenemos unos métodos prospectivos, detección de señales débiles, ¿sí? Esos controles que nosotros hemos hablado como controles mutantes. Y entonces entramos al espacio de la integración. Integrar ese pensamiento lineal con el pensamiento sistémico, considerando también las interdependencias y los efectos en cascada. ¿Mm? Tenemos entonces aquí diferenciados estos aspectos. Pensamiento lineal, analiza los riesgos como eventos independientes, y pensamiento sistémico, donde vamos a tener en cuenta cada una de las interacciones visibles o no. El hecho que yo no pueda ver una interacción o una interdependencia no significa que no exista. Y también vamos a tener en cuenta las reacciones en cadena. Cuando estamos sumergidos en el mundo
de riesgos emergentes, estamos bajo escenarios de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad. Cada una de estas decisiones, cada una de estas definiciones está enmarcada prácticamente en riesgos emergentes. Cuando nosotros hablemos en el ámbito de riesgos emergentes de volatilidad, estamos haciendo referencia a la rapidez de los cambios. Cuando hablemos de incertidumbre específicamente, vamos a hacer referencia pues a esta falta de conocimiento, pero también el tema de específicamente, bueno, yo identifiqué una señal débil. ¿En qué? O sea, la primera pregunta es, ¿será que sí es o será que no es un riesgo emergente? Y en caso que cumpla varias de las características de riesgo emergente, la otra pregunta es, ¿y en qué momento puede llegar a afectar los objetivos? Cuando nosotros hablemos de ambigüedad, ¿sí? Estamos haciendo referencia a las múltiples interpretaciones de los pocos o limitados datos, ¿sí? De por medio están los sesgos, de por medio están las percepciones, y por lo tanto eso lo convierte en un mundo ambiguo. Y cuando hablemos de complejidad, estamos haciendo referencia netamente a las interacciones o interdependencias entre las diferentes variables previamente establecidas. A propósito, dentro de las preguntas que se hicieron en LinkedIn, hubo una que salió de este slide. Dimensiones, entonces, llegamos a unas dimensiones críticas de los riesgos emergentes, donde una de las dimensiones es la temporalidad, la tasa de desarrollo, desde la detección hasta la materialización, temporalidad, pues velocidad de ese cambio, las interdependencias y las interconexiones entre las diferentes variables. Dentro de la tasa de desarrollo, vamos a tener 3 grandes capítulos en cuenta. Detección, ¿sí? ¿Cómo identifico yo esas señales débiles? El desarrollo, esa señal débil, ¿cómo se desarrolla a través del tiempo? Puede suceder que una señal débil ya pues deje de tener las características para que nosotros determinemos que algún evento puede ser emergente. Entonces, esa señal débil, digamos que dentro de su desarrollo, dentro de la adquisición de mayor conocimiento, nosotros tomamos la decisión de decir, no, hombre, eso pues no era para tanto, ¿sí? Y la materialización, es decir, cuando esa señal débil realmente se configura como riesgo emergente y en qué momento impactan los objetivos organizacionales. Metodologías estructuradas. Vamos a tener en cuenta estos 4 elementos para poder llegar a darle mayor agilidad, a tener unas metodologías estructuradas en cuanto a identificación, ¿sí? Cambios en las variables claves del proceso, estimación, cuáles podrían ser. Obviamente, fíjense que nosotros, ustedes han escuchado también un teorema que dice como nunca hay riesgo cero, ¿no? Nunca ustedes van a pretender conocer todas las interconexiones o cada una de las interdependencias entre las variables. Tampoco van a pretender conocer exactamente todas las variables que pueden estar involucradas dentro de los diferentes factores de contexto externo e interno, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta una estimación, cuáles son las interconexiones, interdependencias, una predicción, cuáles podrían ser los efectos sobre los objetivos del negocio, y adaptación, ajustes de la estrategia de acuerdo a este tipo de predicción, ¿sí? Adaptación también para tomar decisiones rápidas, actuar ante los riesgos emergentes en desarrollo, ¿sí? Búsqueda de datos, uno de los elementos fundamentales que nosotros vamos a tener en cuenta dentro de las características, naturaleza de este riesgo emergente es la poco conocimiento que tenemos. Pero a medida que pasa el tiempo, tenemos que ir validando, verificando, confirmando y aumentando esa cantidad de datos, esa cantidad de información que tenemos sobre un hecho específico. Y por lo tanto también vamos a tener una metodología de cómo vamos nosotros a recopilar más datos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aumentar ese nivel de conocimiento a través de la información que vamos a recolectar sobre ese escenario de riesgo emergente? Y otro de los temas que vamos a tener en cuenta es, pues, hombre, una cabeza piensa más que, varias cabezas piensan más que una. Vamos a
a tener en cuenta el contexto externo, partes interesadas. Si a alguna de las empresas conocidas les ha sucedido algo parecido, pues hombre, venga y compartamos experiencias, ¿sí? En común, que también es una de las entradas para la gestión de riesgo emergente. Soporte tecnológico. Obviamente, pues hombre, uno haciéndolo de manera manual, pues es bien complejo y por lo tanto nos vamos a apoyar en herramientas tecnológicas para detección de cambios, de señales débiles, para análisis también a nivel predictivo. Pero uno de los elementos fundamentales de la gestión de riesgos emergentes es el conocimiento. Recordemos el ciclo de inteligencia de riesgos que propone la ISO 30050. Vamos a establecer el framework, o sea, el marco de referencia, un alcance. Sobre ese alcance vamos a determinar cuáles son los datos que voy a recolectar. Esos datos los vamos a transformar en información en conocimiento para que pueda llegar a tomar decisiones. Y por lo tanto, el tema de datos, ¿sí? Revela una importancia bastante significativa y hace parte, ¿sí? De esta definición de riesgo emergente. Porque pues tenemos que al menos estimar, ¿sí? Alguna metodología, algún criterio para estimar cuál es la calidad de la data que nosotros tenemos. Con algunos criterios específicos, esto es a manera de ejemplo, qué tan íntegra es, cuál es la fiabilidad de esos datos, cuál es el nivel de precisión de esos datos, cuál es la relevancia de los datos que he recolectado. Pero también debemos ser conscientes a través de una metodología estandarizada de cuál es la información que me falta y que debo seguir recolectando, ¿sí? Entonces, identificación de incertidumbres, cuáles son esas brechas. Vamos a apoyarnos en consultas externas con especialistas y un análisis continuo de metodologías ágiles para el procesamiento constante. Ahora vamos a mirar entonces cómo vamos a implementar esta ISO 30050 sobre el modelo que ya tenemos previamente establecido. Primero empecemos por unos acuerdos conceptuales, ¿sí? Acuerdos conceptuales en primera instancia de, hombre, pues entendámonos. Y para entendernos, pues tenemos que tener un lenguaje común sobre qué es un riesgo emergente, cuál es su nivel de importancia, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta criterios de protección. Bueno, criterios de protección está relacionado con el tema de ante eventos que nosotros estemos notando. Voy a ser extremista, por ejemplo, las personas están muriendo por un virus, pues tengo que tomar acciones, ¿no? Entonces, el aislamiento. No puedo esperar a que esperemos y identifiquemos qué tipo de virus es para tomar acciones. No, eso de por medio está la vida, de por medio está el medio ambiente y por lo tanto debemos tomar acciones inmediatas para contrarrestar un posible impacto contra la vida. Y adicionalmente, multiplicidad, reconocer que no hay una respuesta única. Entonces, para riesgo emergente, 2 más 2 no es 4, ¿no? Vamos a tener en cuenta este contexto dentro de lo que realmente se requiere para este punto. Ustedes han escuchado mucho de los principios de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos debe ser estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica. Ustedes ya se saben esos principios. De hecho, pues les comento, hago parte del comité 12I2 de ISO Internacional. En este momento estamos revisando la norma ISO 30000, ¿sí? Aspiro que se tenga para finales de este año o inicios del próximo y se están reevaluando los principios. Pero al día de hoy, estos son los principios. Pero ¿para qué nos sirven los principios? Atención, si ustedes quieren estimar cuál es el nivel de eficiencia y eficacia de su sistema de gestión de riesgos emergentes, pues utilicen los principios, ¿sí? Yo les voy a compartir también por este medio, ahorita antes de preguntas y respuestas, les voy a compartir una tablita con base en los principios, ¿cierto? Entonces, con esta tablita, una tablita elaborada por mí que ustedes pueden utilizar, que pueden modificar, no hay ningún problema, donde vamos a establecer cuál es el nivel organizacional por cada uno de los principios, empezando por 1, principio básico, a empezando por 5,
que es como asumir, ¿no?, las mejores prácticas. Entonces, el principio de integridad, ¿qué significa el nivel 1? La alta dirección desconoce o no aplica la gestión de riesgos emergentes, ¿sí? El principio de estructurada y exhaustiva, se realiza recolección básica de datos sin un análisis estructurado. El principio de adaptada, la organización muestra una resiliencia, anticipa, se adapta, recupera y aprende los cambios del contexto organizacional. Principio inclusivo, dinámico, mejor información disponible, factores humanos y culturales, y el tema de la mejora continua. Entonces, antes de implementar el tema, pues, hombre, la primera pregunta que uno se hace es, ¿y dónde estamos? ¿Cierto? Y esa respuesta puede estar basada en los principios. Vamos a hacer como un gap análisis de los principios. Y con base en esto establecer qué elementos pueden ser incorporados para mejorar la gestión de riesgo emergente. Pero para la implementación vamos a empezar desde el principio, y es conocer el negocio. Una comprensión profunda de los objetivos y operaciones. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene muy presente cuál es la misión de la organización? La razón de ser, ¿cierto? ¿Tienen presente cuáles son los estados financieros? ¿Tienen presente cuáles son las líneas más rentables del negocio? ¿Tienen presente cuál es la participación del negocio en el mercado, ¿cierto? Algunas personas responderán, no, pues yo no soy comercial. Yo no soy comercial. No, hombre, hay que conocer el negocio si realmente queremos hacer una gestión efectiva de la gestión de los riesgos emergentes. No suceda como alguna ocasión, una experiencia, alguien que trabajaba en seguridad de información en una reunión y el presidente dijo, no, ya con esa política, señor, con esa política, usted lo que me está matando es la línea más rentable del negocio. ¿Sí? Entonces, el tema no es implementar controles por controles, no es implementar políticas por políticas, sin tener en cuenta el modelo de negocio en el cual estamos operando. El otro tema es bueno, contexto externo e interno. Vamos a partir de ahí. Y por lo tanto, la propuesta, que también les voy a pasar una metodología, una propuesta de metodología, es tengamos en cuenta cuáles son los objetivos organizacionales, tengamos en cuenta cuáles son los factores de cambio, tanto externos como internos. Para eso nos apoyamos en el PESTAL, ¿sí? Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, pero el PESTAL ampliado, que me incluye factores éticos, una inteligencia colectiva y, bueno, un análisis sistémico. Vamos a identificar entonces de estos factores, ¿sí? A nivel PESTAL, por ejemplo, ¿qué variables vamos a tener en cuenta con el fin de poder llegar a implementar el monitoreo y identificar cambios en esas variables que pueden llegar a afectar los objetivos? Tipos de cambios, hay diferentes tipos de cambios, hay cambios visibles, cambios no visibles, ¿sí? Innovaciones radicales, factores de cambios a nivel global. Y vamos a hacer un ejercicio. Bueno, necesitamos fortalecer esa habilidad de las personas en gestión de riesgos emergentes en cuanto a la identificación de patrones y reconocer sesgos cognitivos. Bien, vamos a mirar esto. Muy sencillo, es un ejercicio muy sencillo. ¿Se acuerdan de primaria? Entonces, ¿cuál de las figuras va acá? Gestión de patrones. Los patrones. Bueno, eso es patrones elementales. Así fue la vida real. Aquí hay que colorear los diferentes cuadritos. Entonces, ¿cuál es el cuadrito que sigue para colorear este o este? ¿Sí? De acuerdo a los patrones establecidos. Pero aquí viene uno bastante bonito y es, ¿cuántos triángulos hay en la figura número 23? Sabiendo que en la primera figura hay 1, en la segunda figura hay 5 triángulos, en la tercera figura hay 9 triángulos. Y entonces nos preguntan, hombre, con base en estos patrones, ¿cuántos triángulos deben haber en la figura 23? Y la respuesta es esta, ¿sí? Deben haber 4 multiplicado por 23 menos 3, 89 triángulos. Ahora, tipos de cambios no perceptibles, indirectos, rápidos, graduales, ¿sí? Graduales, por ejemplo, cambio climático, envejecimiento demográfico,
rápidos e inesperados, algún ciberataque, las pandemias que se expande a un nivel exponencial, imperceptibles al inicio, innovaciones tecnológicas disruptivas, por ejemplo, computación cuántica, ¿no? Que me pregunten, bueno, Carlos, ¿y qué? O sea, ¿y eso es un riesgo emergente para usted? ¿Qué es eso de computación cuántica? Y por lo tanto son innovaciones tecnológicas donde nosotros debemos conceptualizarlas, entender de qué se trata y contextualizarlas, poder llegar a dimensionar cuál es el efecto que va a tener en los objetivos estratégicos. Actualización continua, entonces revisión de escenarios con nuevos datos, las interconexiones e interdependencias, y vamos a trabajar por escenarios de riesgos. Y también métodos avanzados, teoría del caos, teoría de juegos, para anticipar acciones de otros actores, ¿no? Recuerden ustedes cuando estaban en bachillerato, los primeros semestres en universidad, cuando veíamos materias de teoría del caos, ¿sí? Uno se preguntaba, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Pues aquí lo estamos viendo. Evaluación continua, entonces análisis de escenarios, exploración de futuros posibles. Acuérdense que no hay una respuesta única y por lo tanto nos toca dimensionar los multiuniversos que pueden llegar a existir, diseñando entonces posibles escenarios, árbol de eventos, mapeo de secuencias y posibles consecuencias y criterios dinámicos en cuanto a plausibilidad, temporalidad e interconexión. Temporalidad y velocidad del cambio. Entonces, para este punto específico, vamos a tener en cuenta dentro del tiempo temas de detección, identificación inicial del cambio. ¿Cuánto me demoro yo identificando cambios? Maduración, ese tiempo para obtener datos confiables sobre ese posible cambio. Identificación, reconocimiento del riesgo emergente y el tema de materialización. Una vez yo reconozca ese riesgo emergente, ¿en qué momento se me puede materializar? O sea, ¿en qué momento puede presentar o afectar los objetivos organizacionales? Y por lo tanto, nosotros podríamos llegar a tener presente estos tres estados. T1, detección e identificación. T2, maduración de datos. Y T3, identificación y la materialización. Con esos estados, pues digamos que cubrimos todo el universo. Reconocimiento de señales débiles. Entonces, las señales débiles, lo que pues es muy débil, imperceptible. Identificación, reconocer señales que anticipen posibles cambios, ¿sí? Pueden ser alertas tempranas o una señal débil, contextualización y evolución. Vamos a mirar este corto video. Oiga, ustedes, por favor, ustedes muy atentos, por favor. Van a contar el número de veces, ¿sí? Que las chicas con camiseta blanca se pasan la bola entre ellas. Número de veces en que las chicas de blanco se pasan la bola. ¿Cuántas veces se pasan la bola? ¿Sí la contaron el número de veces que se pasa la bola? Bueno, este es un video de Daniel Simon, que prácticamente, pues, digamos que trata sobre este tipo de situaciones donde pasan las cosas frente a los ojos de uno y uno no las detecta. ¿Ustedes vieron un gorila que se atravesó ahí? ¿Sí? Entonces, mientras ustedes pasaban, contaban el número de veces en que se pasaban la bola, por ahí pasó un gorila haciendo maromas. ¿Mm? Gran cantidad de las personas no lo vimos en el primer intento. Y esas son las posibles señales débiles a las cuales nosotros estamos enfrentados, ¿sí? Diariamente conviviendo con el contexto que nos correspondió. Enfoque flexible y adaptable. Entonces, otra vez hacemos alusión o invocamos la flexibilidad, ajuste a la información más reciente. Anticipación, uso de conocimientos para prever, ¿sí? Anticipar esos cambios y la integración
donde pues de todas formas voy a integrar ambos modelos. Acordémonos que estamos también ante un mundo VICA, ¿sí? Y por lo tanto, de por medio está la interpretación, distintas visiones, ¿sí? De un riesgo emergente, pero al momento de recolectar información, uno de los temas que vamos a tener muy presente es noticias falsas. Porque al momento de nosotros utilizar medios tecnológicos para poder recolectar y analizar data no estructurada, nos vemos enfocados o nos vemos expuestos a este tipo de noticias falsas que proliferan en las redes. Y por lo tanto tenemos también necesariamente que incluir una fase de verificación, que es procesos para contrastar la información y reducir estos riesgos. Llamamos o invocamos a esa inteligencia colectiva que nos sirva también para verificar la información. La verificación, contrastar contra fuentes confiables y actualizadas, y vamos a trabajar sobre escenarios, ¿sí? Escenarios múltiples, teniendo en cuenta este esquema de pensamiento sistémico y también incorporando mecanismos de simulación. Como les dije, antes de pasar a la sesión de preguntas-respuestas, les voy a pasar estas propuestas. Atención, esto es una propuesta de metodología. Bueno, una propuesta de metodología para diseñar y representar escenarios de riesgos emergentes. Aquí, pues, prácticamente desarrollamos un poco más detalladamente cada uno de los puntos donde estoy haciendo alusión. Identificar variables claves, de qué manera se identifican, construir escenarios plausibles, teniendo en cuenta estas 5 variables, 5 criterios, asignar probabilidad de impacto. Seguimos trabajando con probabilidad de impacto, pero también con plausibilidad, ¿no? Plausibilidad. O sea, ¿qué tanta creencia, qué tanto cree usted que la selección Colombia va a ser campeona mundial? ¿Sí? O sea, ¿qué tanta creencia o confianza le genera? Estrategias de implementación, evaluación constante. Hay que utilizar herramientas tecnológicas, escenarios dinámicos, simulaciones basados en tendencias y el tema dinámico, ¿no? Criterios adicionales para la evaluación, vamos a tener muy en cuenta entonces la velocidad del cambio, rapidez en que evoluciona, ¿sí? Ese cambio en el contexto, el marco de tiempo, plazo en que nosotros estimamos para que se materialice esas consecuencias, practicidad de los controles, qué tan aplicables son los controles que actualmente tenemos para poder llegar a gestionar este riesgo emergente y opinión de las partes interesadas. Uno de los temas fundamentales es monitoreo, comunicación y monitoreo. La comunicación. Entonces tenemos aquí para conversar monitoreo, revisión constante de los resultados, ajuste, adaptación de las estrategias y el tema de comunicación, flujo de conocimientos entre enfoque tradicional y emergente. Indicadores para el monitoreo que puede yo llegar a monitorear. Entonces, tiempo de desarrollo, ¿cuánto demora en cuanto a la detección y la aparición de esas señales débiles, la detección de patrones? Niveles de madurez, ¿qué tan maduros están estos datos que forman la base de conocimiento? Velocidad de cambio y el tema de las señales débiles. Temporalidad y urgencia. Entonces, aquí la propuesta está también dentro de la metodología que les voy a pasar, es poder llegar a dimensionar en 3 instantes de tiempo. Riesgos emergentes que se pueden llegar a materializar a corto tiempo, riesgos emergentes que se pueden llegar a materializar a mediano plazo y a largo plazo. Y con esto, pues poder llegar a formar un mapa, ¿sí? Donde visualmente podemos tener en cuenta el impacto, la probabilidad, la consecuencia y adicionalmente la temporalidad como característica de este riesgo. No vamos a tener en cuenta, pues, digamos que las matrices de riesgo están diseñadas para riesgos tradicionales, ¿sí? Factores para decisiones informadas. Entonces, una vez nosotros consensuemos estos riesgos emergentes, ¿a qué plazo tenemos que estimado se van a presentar? Corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Me sirve como insumo para poder llegar a tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, hay que asignarle recursos
o decisiones a mediano plazo, como, hombre, pues sigamos recolectando más información sobre el tema, o decisiones sobre un riesgo emergente a largo plazo, hombre, pues monitoreamos el contexto a ver de qué forma puede llegar a cambiarse, modificarse a través del tiempo. Información insuficiente, razones para postergar decisiones. Entonces alguien puede decir, no, pues por ahora no decíamos porque pues no tenemos los datos suficientes, o también las decisiones pueden postergarse por baja significancia, en el sentido, ¿qué hacemos con este riesgo? Bueno, ¿cuál es su significancia inicialmente planteada? No, es bajo. O bueno, pues continúe monitoreándolo, pero por ahora, pues esa sería la única decisión, o largo tiempo extenso para la materialización de las consecuencias. Actualización con nuevos datos. Vamos a tener presente la obtención de nuevos datos. La gestión de riesgos emergentes tiene una relación directa con el conocimiento, ¿sí? Con la incertidumbre epistémica, y por lo tanto, dentro de nuestras metodologías debe estar muy claro el tema de la recopilación de esos nuevos datos, revisión, reevaluación de la significancia, ¿sí? Del riesgo de acuerdo a los cambios que se han presentado a través del tiempo, y la priorización, medición de prioridades organizacionales. Herramientas y metodologías, representación de la temporalidad con mapas de calor en lugar de tomar en cuenta estas matrices de riesgos. Monitoreo integral y aprendizaje. Vamos a hacer un monitoreo de, hombre, qué tan efectivas son a nivel de gobierno, a nivel de gobernanza, las políticas, los procesos, las metodologías, realmente si están apalancando la gestión de riesgo emergente, o hay que ajustarla para incorporarle un criterio de agilidad. Evaluación de la efectividad. Tenemos políticas, procedimientos, metodologías. ¿Qué tan efectivas son? ¿Realmente si están dando los resultados esperados? Incorporación de lecciones aprendidas, todo es objeto de ser mejorado. Actualización de los controles. Y entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué tipo de respuestas quieren ustedes? ¿Volátil? ¿Cómo es? ¿Incierta? ¿Compleja o ambigua? ¿Cómo pueden las organizaciones equilibrar las necesidades de innovación con la gestión de riesgo emergente? ¿Cómo pueden las organizaciones equilibrar? No, es que fíjense que uno de los factores, ¿sí? Ahorita no recuerdo exactamente la palabra. Hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de innovaciones que contempla la norma. Y son innovaciones que prácticamente son disruptivas y me cambian la forma de ver totalmente el contexto, y hay otras innovaciones que me sirven a mí para mejorar los procesos. Este tipo de innovaciones deben tenerse en cuenta como uno de los factores de cambio en el contexto organizacional que se involucra en la evaluación del riesgo emergente. O sea, no los voy a separar, la innovación hace parte inherente, ¿sí?, de los riesgos emergentes. ¿Otra pregunta? Ah, caramba. ¿Es conveniente hacer el análisis de riesgo emergente en cada proceso y en contexto de la... Hombre, les recomiendo lo siguiente, vamos a darle un enfoque de arriba a abajo. Como parte de la definición de riesgo emergente, son efectos grandes y poderosos, ¿no? Por lo tanto, yo les propongo empezar por un enfoque netamente estratégico, ¿sí? Y darle esa visión estratégica, y en la medida de lo posible, ya despuesito van ustedes disgregándolo a un nivel táctico y a nivel operativo. Pero por ahora, darle un nivel netamente estratégico, ¿sí? Por la relevancia y por la propia definición de este riesgo emergente. El equipo debe ser multidisciplinario, incluyendo equipo legal y financiero de la compañía. Pues hombre, de hecho, ya habíamos contemplado esto dentro de los slides. Varias cabezas piensan más que una. Mi formación es ingeniero de sistemas. Prácticamente, pues no soy el más indicado para poderles responder cuáles son los efectos legales de una nueva normatividad
que se relaciona con incremento en los impuestos. O sea, vamos a construir unos grupos multidisciplinarios, por favor, y vamos a invocar, eso está contemplado dentro de la tablita que les envié de los principios, vamos a invocar el principio de inclusivo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto para cada una de las fases de la gestión de riesgos, pero también, atención con esto, el tema de los roles, ¿sí? Y los perfiles de las personas que lideran directamente la gestión de riesgos emergentes. ¿Bien? Por favor, eso es supremamente importante porque debe tener unas habilidades de pensamiento muy particulares, pensamiento sistémico. Ya no se trata de sentarse con el líder de proceso y preguntarle, bueno, ¿y usted qué piensa que podría suceder? Ya ese no es el camino. Bien, voy a hacerles llegar esos documentos. Es un compromiso que yo tengo con ustedes, entonces enviarles propuestas, ¿no? Es una propuesta de algunas metodologías de la política para que puedan llegar a evaluar y iniciar un proceso con ello o mejorar los que ya tienen. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, yo publiqué unas preguntas en LinkedIn. Dentro de poco, en esta semana, voy a enviar digamos, un archivo para que ustedes hagan la evaluación, ¿sí? Consolidando cada una de las preguntas y en el archivo también está la argumentación de por qué se elige esa respuesta como correcta con base en ISO 30000 e ISO 30050. Bien, ¿sí se acuerdan de eso? Ese tipo de preguntas. Por ejemplo, miren lo siguiente. ¿Una pandemia se considera un riesgo emergente según ISO 30150? 56% respondieron que sí, que no 24%, y el 20% respondió depende. Y la respuesta correcta es depende. Bueno, mucho cuidado con el tema del contexto. En mi contexto, algo puede ser emergente, que no sea emergente en el contexto en el cual ustedes se desempeñan. Entonces, tengamos muy presente en cuál contexto es en el que estamos parados para poder llegar a determinar. O sea, tengan muy en cuenta el contexto, que es la primera fase de gestión de riesgos, y tengan en cuenta el criterio de riesgos. ¿Contra qué voy a comparar para poder determinar la importancia de un riesgo? No siendo más, ¿verdad? Les doy las gracias por su valioso tiempo, por escucharnos. Prácticamente son 1200 inscritos en este webinar y eso pues es muy honroso para PSB y para nosotros por el reflejo de la confianza, ¿sí? Que manifiestan de nuestro servicio. Muy bien, entonces aquí ya mi colega me dice, Carlos, ya cumplimos el tiempo. Nuevamente, ¿no? Pues agradecerles el tema, el propósito pues es generar valor y a través de PSB a los inscritos les vamos a hacer llegar junto con la presentación las propuestas de metodologías, la tablita para hacer un gap análisis sobre qué tan integrados están cada uno de los principios en la gestión de riesgo emergente y con base en eso darse una idea qué tan eficiente y eficaz es el sistema que tiene.